vamos a revisar otra vez un poquitito lo que vimos en la anterior clase de artrosis, que vimos súper rápido, es clave. Pero para ver si se acuerdan las cosas, ¿cómo diagnosticamos la patología inflamatoria? ¿Cuál es el signo fundamental? Marginales, ¿no? Perfecto. Todo lo demás es para ver severidad, no para diagnóstico. Acuérdense, eso es clave. A diferencia de la artrosis, estábamos viendo un poco esto, donde lo principal son los osteofitos, ¿verdad? Que son básicamente como, les puedes llamar como quieras, una excrescencia o una proliferación, no sé cómo tú quieras. Pero el punto es que están en la articulación. A diferencia de que otra proliferación, no sé, que vimos que no estaba en la articulación. El endosofito. El endosofito. ¿Típico de qué enfermedades? De las Espondilopatía. Ajá. Periféricas. Periféricas aquí en los dedos, ¿no? Pero también en las axiales, pero espondilopatías. Perfecto. Entonces, bueno, aquí en este caso tenemos una imagen del dedo, ya lo vimos un poquito, esto es un repaso, donde vemos que hay osteofitos marginales versus lo normal. A veces no es tan fácil, uno puede decir, esto será un osteofito o no, generalmente son puntiagudos, como cosa espera. ¿Sí? Entonces, tenemos osteofitos marginales en esta base de la falange distal, ¿sí? Y también en las bases de la falange media. ¿Ok? Inclusive en la cabeza de esta falange proximal. Y además tenemos otra serie de cosas que nos indican severidad, un poco lo mismo que con la inflamatoria, o sea, osteofitos para diagnóstico, en radiografía estamos hablando, bueno, y en cambio para severidad un poco todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Pinzamiento articular. A diferencia del de la inflamatoria, que era como simétrico, este es asimétrico, ¿no? Entonces fíjense como que hay partes de la articulación que están casi bien, es lo normal, está bastante bien, luego mal, luego no tan bien, luego mal, luego no tan bien, o sea, es asimétrico, ¿de acuerdo? Geodas, ¿qué son las geodas? Las geodas son quistes subcondrales, ¿ok? Importante, no subcorticales, porque la corteza también es corteza. Un quiste aquí es un quiste subcortical, pero no es una geoda, ¿de acuerdo? Una geoda está en una articulación. A veces son muy grandes, se ven fácil, a veces son chiquititas. No importa mucho si las detectas o no, lo que importa que detectes esos los osteofitos, ¿de acuerdo? Y otro factor que te sirve para determinar severidad es esclerosis. Fíjense cómo que tenemos los márgenes de la articulación, que están normales, y aquí claramente mucho más radiopacos, ¿verdad? Aquí también un montón, que básicamente es el hueso ya golpeando contra el hueso, porque lo que se perdió es ¿qué? En la artrosis, ¿qué es lo que se pierde? También en la artropatía inflamatoria, pero ¿cuál es la estructura que desaparece? Cartílago. ¿Cuál de los dos que hay en el cuerpo? Hialina, perfecto. Entonces, hueso contra hueso se van chocando y con el tiempo intentan guarecerse el uno del otro y hacen esclerosis. Dijimos que la artrosis típica se daba en ciertas condiciones. Tienes que ser medio mayor, o sea, no le vas a decir, o sea, si esto fue un chico de 12 años, no vas a decir tienes artrosis y a la casa con paracetamol. Obviamente es por algo más. Sí puedes tener artrosis a los 12 años, claro, facilísimo, pero ya no es primaria o típica, ¿de acuerdo? Y articulaciones usuales, ya les dije cuáles eran las mostré en la anterior clase, pero pasamos muy rápido. Pero básicamente, ¿cuáles son las articulaciones usuales? Bueno, las interfalángicas distales, esa es una. La articulación acromioclavicular, rodilla y cadera, básicamente. ¿Ya? Todo lo que no es eso es una articulación no usual. Entonces tenés que pensar en una artrosis secundaria. Bueno, tampoco tiene que ser muy severa la afectación. O sea, no les doy ni siquiera clasificaciones ni grados, nadie tiene aquí, no hay una clasificación que sea específica, hay un montón de clasificaciones para cada articulación, ninguna sirve para nada, olvídense de eso totalmente. Obviamente, quiero decir, esto está moderadamente, aquí no vemos geodas, por ejemplo, en esa articulación, no veo geodas, hay pinzamiento, sería más moderada a grave, a moderada a severa si quieres, ¿sí? No hay una gran importancia en que digas moderada a severa, moderada, o sea, solo severa. Donde tienes que tú más o menos diferenciar es entre esas, que es claramente severa y claramente muy leve. ¿Cómo? Claramente muy leve, solo osteofitos o ni siquiera osteofitos, ya vamos a ver eso. Severa, muy severa, osteofitos claramente y bastante de lo demás. Bueno, si es que tienes una articulación que tiene algo muy severo,
hay que pensar que aunque sea una articulación usual, aunque seas un paciente de 80 años, seguramente no es primaria, ¿de acuerdo? Y poliarticular. Bueno, o sea, generalmente tienes en varias articulaciones intermedias distales, en las dos caderas, en las dos rodillas, en los dos hombros. Bueno, aquí esto ya lo vimos, un poco lo repasamos, pero aquí miren cómo es una articulación acromioclavicular, que no es la glenohumeral, la que les estoy mostrando, ¿sí? Esto sería una articulación no usual, donde tenemos un espacio articular bien definido, los márgenes de la articulación son finitos, no están muy esclerosos. Bueno, versus aquí, que tenemos un montón de esclerosis, al menos en el lado acromial, ¿sí? Y hay un montón de pinzamiento, mucho más en la parte más dorsal que en la parte menos dorsal, digamos, y un tremendo osteofito dependiente de la clavícula, ¿de acuerdo? Esto sería una articulación. Ahora, esto es bastante severo, digamos. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que pasa con las articulaciones acromioclaviculares? Que, a ver, chicos, una cosa que tienen que saber ustedes es que la artrosis, como artrosis, debe haber sido de las primeras enfermedades que se diagnosticó en el mundo. O sea, en plan, en el dedo de Röntgen que se le hizo con una radiografía, tenía artrosis la señora. O sea, en el 1902 se diagnosticaba esto. Y se ha quedado un poco todo como antiguo. Ahora ya sabemos que la artrosis así como, digamos, primaria, es decir, que no tenemos ni idea por qué es. A ver, que si le sacas un poquito de sinovial, tienes ahí que glicosamina, que no sé qué, típicas tonteras que no me interesan. Entonces, quedan muy poquitas articulaciones. En la gran mayoría de las otras articulaciones del cuerpo, incluyendo las que les he dicho que son habituales, sabemos por qué se dan. Y en el caso de la acromioclavicular, por ejemplo, sabemos que es inclusive por pequeños malos movimientos que tienes, elevación excesiva del brazo durante, o sea, cuando elevas mucho el brazo por encima del hombro, desde la infancia o desde que eres joven, y casi todos lo hacemos para jugar boli o lo que tú quieras, vas provocando microtraumas y te acabas teniendo artrosis. ¿Ok? O sea, en pocas, la única que es de verdad primaria, o sea, en plan, si te ponen una caja de vidrio toda tu vida, te va a dar artrosis, es en los dedos. Ese es primario, ni idea. ¿Por qué? Bueno, en las rodillas, ¿se acuerdan que les mencioné que había una articulación de las rodillas en una de las enfermedades que vimos en la primera clase que se afectaba mucho? ¿Se acuerdan qué articulación era y qué enfermedad? A ver si estaban pilas. No sé, la asociada a la controcarcinosis. Ajá, bueno, eso es la enfermedad por pilopo cálcico. ¿Qué articulación de la rodilla se asociaba a eso? Es la de la rodilla, pero no tiene un nombre. Patelofemoral, perfecto. Acuérdense eso ya. En cambio, la de la artrosis primaria, ya vamos a ver que, como les decía, no es tan primaria, que se afecta es entre el fémur y la tibia, ¿de acuerdo? También entre el fémur y la rótula, sí, pero más típico es entre el fémur y la tibia. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? O sea, un osteopito marginal importante dependiente de la tibia, aquí, unos pocos más acá. Pinzamiento articular que es claramente asimétrico, ¿sí? No se confundan, la articulación fémuro-tibial tiene dos compartimentos. Entonces, este de aquí ni siquiera tiene artrosis, ¿de acuerdo? Es este el que tiene. Y el pinzamiento articular no es que es asimétrico porque aquí está pinzado y aquí no. En este compartimento hay una zona claramente más pinzada versus una zona que no, ¿de acuerdo? No hay esclerosis, no hay geodas. Entonces sería medio leve si quieren. ¿Qué es lo que pasa y por qué creen, y les puse este dibujito, por qué creen que se afecta la articulación femorotibial en estos pacientes? ¿Cuál es el factor desencadenante? Si les estoy diciendo que artrosis primaria realmente no tal, siempre hay una causa. ¿Qué creen que es? Puede ser por ejercicio. Hay un dibujito ahí, ¿no? ¿Qué estás señalando ese dibujito? Hay una cosa roja. Meniscos. El menisco, ajá. La artrosis primaria de la rodilla no es tan primaria, generalmente es porque tienes un daño del menisco. ¿Cuándo? Desde que somos deportistas, a los 15 años empiezas a hacer deporte, se te van rompiendo los meniscos, o ni siquiera se le van a romper, se degeneran los meniscos por sobreuso, por deporte, por carga, porque te engordas, por lo que sea, y eso provoca la artrosis, ¿de acuerdo? Entonces, muy primaria no es. No hay artrosis de la rodilla sin lesión del menisco. Bueno, pero hay una cosa importante, ya vamos a ver, después lo que era por aquí, no, aquí mismo lo quedo entonces. Aquí les estoy mostrando imágenes de radiografías. En una resonancia magnética, ¿ustedes pueden ver el cartílago bien o no? Sí.
Se debería ver como tejido blando. Se ve mejor, porque es tejido medio blando, entonces se ve muy bien. Piensen ustedes que la artrosis es una afectación del cartílago hialino, ¿verdad? El osteofito es una respuesta a eso, ¿de acuerdo? Pero si es que lo que primero se daña es el cartílago hialino, ¿sí? O sea, se va, se pierde. En la resonancia magnética, ¿ustedes qué creen? Veremos primero daño de los meniscos, del cartílago, y luego los osteofitos, o aparecen primero los osteofitos. El cartílago. El cartílago, primero realmente los meniscos, luego se daña el cartílago, y luego aparecen los osteofitos. Entonces, en la resonancia magnética, sí podemos diagnosticar artrosis antes de que aparezcan osteofitos, porque estamos viendo el cartílago, ¿ok? En cambio, en la rodilla no vemos el cartílago, lo único que nos queda es ver los osteofitos. Bueno, la cadera, un poco lo mismo, que tenemos una articulación coxofemoral normal, ¿sí? Con un buen espacio articular, todo finido, todo bien, y aquí en cambio tenemos claramente pinzado esta parte, porque ya no hay cartílago ahí, en la parte más lateral de la articulación, versus que la parte medial está bien, pincelamiento articular simétrico, pero eso no importaría mucho, lo que importa es osteofitos, ¿ok? Entonces tienen una artrosis que antes también era primaria, y aquí en cambio les pongo este dibujito, esto es más difícil de cachar la primera, pero la articulación de la cadera tampoco es primaria la artrosis, ¿ok? Lo que se ha visto, y esto se descubrió hace realmente unos 25 años, no hace mucho, es que tenemos deformidades congénitas de la forma del acetábulo y del fémur que provocan la artrosis. Por eso no todo el mundo tiene artrosis, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quiénes tienen esto? Gente que nace con el acetábulo mal y gente que nace con el fémur mal. ¿Cómo es mal? Este es un caso que es difícil de ver, pero normalmente prefiero explicarles con la mano. Bueno, el fémur es así, ¿verdad? Este es el acetábulo. ¿Todos de acuerdo? Miren, esto es lo normal. Este cuellito es lo normal, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría si yo nazco con el fémur así? Eso va a rozar con eso. Todo el tiempo me estoy rozando con esta vaina. ¿Ok? Entonces tienen artrosis. Esto se llama deformidad CAM, ¿sí? O pistol grip también, o sea, porque asemeja un mango de una pistola. Y la otra deformidad es en cambio la pincer, es decir, este es el acetábulo normal, este es un fémur normal, con su acetábulo normal. ¿Qué pasa si yo tengo mucho acetábulo? Aunque este man está normal, se va a rozar, ¿de acuerdo? En cambio se llama deformidad tipo pincer, pinza. Bueno, pues tampoco es que es primaria realmente, pero hace 25 años sí. Vamos con la típica, todo lo demás no es típico, ya saben. Paciente joven, articulación no usual, bla, 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 bla. ¿Cuál es la causa de las atípicas? Trauma. Siempre primero pensar en trauma. ¿Sí? Típico aquí en el tobillo, si no, no tienes por qué tener artrosis en el tobillo, ¿sí? Y pues tiene un montón de osteofitos aquí, fíjense, un montón de osteofitos porque tenía una fractura del peroné, tuvo muchas lesiones, entonces es una artrosis finalmente. También la inflamación, y eso nos interesa por lo que hemos visto en la clase anterior. Si dejas pasar la artritis reumatoide y no le topas, va a ser artrosis, paciente, se le come el cartílago también, pues, obviamente. Primero la sinovia y luego el cartílago hialino. Y daño neurológico. Obviamente, si es que tú no sientes tu tobillo, tú no sientes tu muñeca, haces movimientos que no te das cuenta y vas topando mal. O sea, todos nos damos cuenta de que esto duele. Entonces no paso caminando así. Si yo no me doy cuenta de que esto duele, paso caminando así 20 años, voy a hacer una artrosis. Entonces daño neurológico también te da artrosis secundaria, ¿de acuerdo? Y obviamente en articulaciones inusuales, pacientes jóvenes, severidad excesiva, monoarticular, obviamente, porque si tienes trauma, raro que tengas trauma en las dos cabezas. Codo también, aquí un montón de osteofitos en el codo, este es el olecrano, fíjense, aquí tenemos ya lo que quieras, ¿no? Tienes esclerosis, tienes pinzamiento articular totalmente asimétrico, aquí está casi fusionado, aquí todavía hay algo de espacio articular y un montón de osteofitos. Bueno, geodas, no les muestro mucho, no son tan importantes, a veces los ven, a veces no se ven, pero bueno, en este caso no. Y ahora vamos a entrar, chicos, con la otra patología inflamatoria que nos quedaba pendiente, que es la artritis reumatoide. O esto ya vimos. Esto ya vimos con ustedes. Estoy confundido de grupo. Ya. También vimos que me tocaba darles a ustedes estas tonteritas. Verán, ahora a ustedes les metieron en el pensum un montón de enfermedades chiquititas que me toca darles. No les voy a tomar ningún examen de esto, así que relajaditos. Curiosidades, un par de estos, y luego nos metemos un poquito entre hoy y lo que alcancemos de ver hoy día y la próxima clase,
miopatías, en cambio sí me importa que estudien. Bueno, polimialgia reumática, chicos, me toca darles, no entiendo por qué, pero bueno, básicamente es un diagnóstico clínico, ya, yo no tengo nada que decir ahí. Pacientes que tienen dolor en la cintura escapular o pelviana, de al menos unas 2 semanas de tiempo. Son cosas clínicas que están aquí, una lista, seguramente las puse mal, porque yo no hago esto. Pero lo importante es que lo único que se ha visto que puede aparecer en ciertos pacientes que tienen polimialgia reumática, y no es para nada específico, o sea, yo también tengo literalmente una bursitis subacromial, o sea, y no tengo polimialgia reumática, ¿de acuerdo? Es bursitis subacromial, tenosinovitis del bíceps en el hombro, todo esto es en el hombro, y en la cadera bursitis trocantérica, ¿ok? Es básicamente líquido, se puso un poquito más de líquido de lo normal, entonces no tenemos una afectación directamente del tendón, ni del hueso, ni del cartílago, es bursas distendidas, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de una cadera ¿en qué resonancia es? ¿Qué secuencia es? Todo. T2, ¿de acuerdo? ¿Por qué es T2? Porque es líquido. ¿Dónde? Ya. ¿Y qué le pasa al líquido? ¿Qué es? Hiperintenso. Ya, por este 2. ¿Y cómo se ve la grasa? Hipointenso. Todo está Entonces es hipointenso. intensa la grasa, ¿verdad? Tanto del hueso como del plano subcutáneo. Entonces es un T2 con supresión o saturación de la grasa, ¿de acuerdo? Y fíjense, entonces todo lo líquido va a ser patológico, obviamente no en la vejiga. O sea, todo lo que no está fisiológico va a ser patológico. Y aquí tenemos esto. Me imagino que ustedes ya les dije, van a ver limayos, estudian anatomía, estamos viendo aquí el trocánter femoral mayor, ¿sí? Y al lado del trocánter femoral mayor, donde se inserta el tendón del glúteo, este es un tendón, tenemos la bursa trocantérica, que es una bursa virtual que no se debería distender nunca, o sea, está siempre pegadita ahí las hojas de la bursa, cuando se distiende, aparece. Y aquí tenemos líquido en esa bursa, ¿ok? Entonces se ve hiperintenso entre dos construcciones de grasa. Bursitis trocantérica. Bursitis subacromial, ¿sí? Subacromial es bien obvio, bajo el acromio, ¿no? Y tenosinovitis del tendón del bíceps. Aquí está el tendón del bíceps, es un corte axial, igual de dos costuras en la grasa, y está distendida esa vaina del tendón del bíceps. ¿Qué es lo normal? Tienen que ustedes ir a ver imágenes normales, si no, no lo logramos. Sjögren, chicos, ¿ok? Esta es una patología generalmente mucho más común en mujeres, ¿de acuerdo? Clínicamente es lo que más importa, con lo cual tampoco entiendo lo que soy yo, pero bueno. 3 signos fundamentales. ¿Ya vieron esto o todavía no han visto? ¿Cómo se llama esta vaina? Seroftalmia, esta otra. Serostomía y esta otro. La parótida no es, la parótida dice mi tío abuelo que no es médico, la parótida. O sea, sí es la parótida, pero ¿cómo se dice? Háblenos un poquito mejor, ya somos todas. O sea, aumento de volumen, o sea, un aumento de nosotros. La parótida es como decir, tengo la tiroides, eso dice otra vez más. Bueno, y en Ecuador, ¿qué puede ser el típico de diagnóstico diferencial? Buen punto. Bueno, eso en Ecuador y en Alemania también, pero solo en Ecuador. Un diagnóstico diferencial medio típico. Tuberculosis por... Bueno, también, súper bueno. Otro, que tienen que cuidarse un montón porque es súper común. Seguramente tienen amigos que ya tienen eso. Amigas. El chupe. Bueno, parótidas grandes, boca seca, ojos secos. Alcoholismo, ¿de acuerdo? Súper típico. Entonces, debemos diferenciar fundamental. Afortunadamente, lamentablemente, machistamente, como quieran, más común en hombres que mujeres en Ecuador. Pero, ojito. Entonces, miren cómo se ven las parótidas en imagen. Esto es una imagen más normal, ¿sí? Aquí tenemos una ecografía donde estamos viendo la glándula parótida. Aquí están los conductos parótidos, pero lo importante es que vean cómo la glándula es hiperecogénico o hipoecogénico. Todo esto. Hiperecogénico, ¿verdad? Es una imagen hiperecogénica, tipo el transductor aquí, es una imagen hiperecogénica, ¿de acuerdo? Versus lo anormal, que es básicamente, ¿cómo describirían esta parótida? Un patrón, bien, patrón, me gusta la palabra patrón. Escribir con patrón grumoso, pero no. sí. Bueno, tortuoso, no, tortuosa es la línea, ¿no? Pero no. Más básicos. Ahora sí volvamos a como hablaría mi tío abuelo. O sea, estos son imágenes redondas, pequeñas, nodulares,
hipoecogénicas. ¿Ok? Ya está, con eso basta, pero básicamente esto es lo que se ve luego en resonancia magnética. ¿De acuerdo? Se ven unas parótidas grandes, no importa tanto lo grandes, pero se llenan de pequeños espacios quísticos, chiquititos. ¿De acuerdo? Versus una parótida solo grande, pero sin esos espacios quísticos. Bueno, son imágenes axiales. ¿De qué parte del cuerpo? Es obvio que es el cuello, pero esto es T1, T2, con saturación o sin saturación. T2, muy bien. ¿Por qué es T2? Por el líquido. Muy bien. Y lo de la saturación grasa, difícil, ¿no? Porque aquí como que ha fallado la saturación, pero en general es con saturación de la grasa. Lupus, también mujeres, ANA positivos. ¿Ok? Estos pacientes, básicamente les pongo esta imagen porque ya la vimos antes de esta imagen. Y lo que se caracteriza a estos pacientes es que tienen, otra vez más, patología clínica, no por imagen. No se acabó aquí, pero bueno. El punto es que no da erosiones, no te da obviamente artrosis, con lo cual todos esos dos nos quitamos, pero sí tienes dolores y puedes llegar a tener algo de sinovitis, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo importante. ¿Cómo se ve la sinovitis? Ya dijimos, tenemos líquido de rama articular, obviamente cualquier articulación del cuerpo que tenga sinovitis se va a aumentar el fluido, y tendones con líquido. Para ver tendosinovitis, cualquiera de las dos es buena, ecografía o resonancia magnética. Bueno, a veces, raro, pero puede pasar, esta patología, aún sin ser erosiva, no da erosiones por sí solo el lupus, ¿sí? Puede llegar a deformar las manos. ¿Qué enfermedad, en cambio, erosiva sí nos daba deformidades? Psoriasis. La reumatoide, ¿de acuerdo? Cuando tú ves una deformidad y no encuentres erosiones, hay que pensar en lupus. Bueno, y la típica es esta que se llama ráfaga cubital, creo que es, no sé cómo es así. Ya. Como medio así. ¿Ya? Y todas las otras deformidades que también puedes tener en la artritis reumatoide. ¿De acuerdo? ¿Les quedó clara esta parte? ¿Sí cacharon? ¿Dudas? ¿No? Vamos a ver lo que alcancemos de miopatías. Que esto sí me importa. A ver, chicos, alguien sabe hablar. ¿Qué estamos viendo aquí? Viendo. Una persona, chicos, porque si no, no lo escucho todos. Dale. Una resonancia magnética del corte coronal. Bien. La primera vez que la estábamos viendo sin saturación de la grasa. Bien. Pero te falta el paso antes. No, escucha otra vez. Dijiste si es T1 o T2. No. Eso es antes, inclusive. T1, bien. Asumo que es porque. ¿Cómo está la vejiga? Hasta bonito. Perfecto. Te faltó decir, ya para que acabes todo bonito, ¿qué parte del cuerpo es? Pélvica. Ya, pelvis, perfecto. Bien importante, ¿por qué les muestro esto? Estamos entrando a miopatías, entonces quiero que se fijen cómo se ve el músculo, ¿sí? Normal, esta es una imagen normal, ¿de acuerdo? Miren cómo se ve el músculo en una secuencia T1 y cómo se ve en una secuencia T2 con saturación de la grasa. ¿Hay mayor diferencia? No. El músculo se ve bastante igual, un poquito más hipointenso aquí, es verdad, pero no demasiado, ¿de acuerdo? Esto sería lo normal. Fíjense cómo vemos simetría entre los diferentes grupos musculares. Vemos que están generalmente hipointensos, tal vez no tanto como el líquido, puede ser isointenso si quieres. Y es más, el músculo es el factor de referencia para decir que una lesión es hiper o hipointensa. Siempre se habla respecto al músculo. El músculo es como lo normal, ¿de acuerdo? Y fíjense cómo puede haber dentro del músculo, ¿qué es lo que estoy señalando aquí? Esta imagen lineal aquí. Y esta otra en el otro lado. Son los Fascias, bien, pero vamos a ser más químicos aún. Estas fascias, estas pequeñas líneas, están hechas de ¿qué? Mira esta línea y mírala acá. ¿De qué crees que está hecha? ¿Quién me había dicho? Puede ser de grasa. Seguro que estás bien. Seguro que estás bien, pero yo soy radiólogo de músculo esquelético, no tengo ni idea si tiene colágeno o no. Más básico. O sea, seguro que tienen colágeno, pero mira esta línea aquí, en este músculo, y compárala con esta línea de acá. ¿Qué ves de diferente? la intensidad. Está menos hipointensa.
No, está ahí. Más. Está hipointensa, eso, está hipointensa. Y acá estaba, ¿qué? Hiper- Hiperintensa. Entonces, ¿qué es esto? Grasa, ¿ok? Entonces, bien importante, el músculo puede tener un poquito de grasa entre los septos, entre las fibras, entre las fascias que los separan de uno y del otro, pues tener un poquito de grasa. Esto es lo normal, ¿de acuerdo? Ya que estamos, ¿qué músculos son estos? Anatomía básica. No, Todos. iliosoas, Los. ¿Unos? Ah, no estamos en la forma. ¿Mm? No sé si está a nivel del Está justo de. glúteo. Glúteos. Ajá, no sé, Bien, glúteo. ok, glúteos. Estos de acá, Obturadores, no, ¿Cuáles? aductores. adductor, ¿no? Adductores. DDD, ajá. Aductores. Y esto de acá que alguien ya dijo antes, Colada lumbar. No, esos son iliosoas. iliosos porque conecta con. solo psoas, ¿no? Ilio es cuando se une con este. ¿De acuerdo? Bueno, cositas básicas que no me importa, pero tienen que ustedes ir sabiendo. ¿Qué es lo que pasa en estas imágenes? Alguien, descríbame qué es lo que está pasando. ¿Qué creen que es lo normal? ¿Dónde estamos? ¿Qué secuencia es? Rapidito, pero por favor. Se pueden equivocar porque esto no han visto antes, así que fresco que digan barbaridades. Me parece que es un T1. ¿Te parece que es un T1? Bueno, verás, estás bien, porque yo lo sé, pero no podrías tú saberlo, porque ahí no hay ninguna imagen con líquido. Entonces, la respuesta correcta es, vea, Doc, no podemos saber si es T1 o T2. Punto. Pero sí puedes saber si está con saturación de la grasa o no, eso sí puedes saber. ¿Tiene o no saturación de la grasa esa imagen? Esas imágenes. No. No, perfecto. ¿Tienes idea de qué parte estamos viendo? Eso puede ser un poco más difícil. Corte axial de la cadena. No. No. No es de la cintura escapular. O sea, es en la parte de arriba del cuerpo, ¿sí? Bueno, no es fácil de ver, ok, pero esta imagen es muy típica. Esto de acá es un corte, en cambio, coronal del hombro, ok. Estamos viendo aquí la escápula, esta es la espina escapular, esta es la espina escapular, este es el supraespinoso, este es el infraespinoso y este es el subescapular, ok. Entonces, bueno, no importa mucho, pero vamos diciendo qué va pasando en estas imágenes. Vean este músculo que les digo ya que es normal, qué es lo que está pasando poco a poco con ese músculo. Hay más grasa. Hay más grasa, pero la forma de que haya más grasa, hay dos maneras de que haya más grasa. La una es que el músculo se infiltre de grasa y la otra es que el músculo se atrofie, y al atrofiarse hay más grasa alrededor, pero no en el músculo. ¿Me cachan esa diferencia? ¿Qué creen que le está pasando a este músculo en esta foto, solo en esta foto? ¿Tiene atrofia versus lo normal o tiene infiltración grasa? Atrofia, ¿verdad? El músculo como tal está bien. Acá, atrofia sin infiltración de la grasa. ¿Dónde hay más grasa? En el espacio de alrededor, pues, aunque se va a llenar ese espacio que tenía antes músculo. Aquí ya que empieza a pasar. Infiltración de grasa y atrofia. Y aquí en cambio es difícil de decir si es que hay o no hay atrofia, pero parece que está totalmente infiltrado de grasa. ¿Ok? Entonces, importante diferenciar. Un poco lo mismo, tenemos aquí imágenes, en cambio, esta es una secuencia ¿qué? Sí, es T2. De dos, bien, ¿qué parte del cuerpo es? Pero Me parece que es. quiasma óptico, O sea, qué buena, me gusta, me gusta. O sea, súper bien pensado, pero lejísimo. Axial de aquí. Ah, ¿no has visto esta imagen nunca? No. Es la columna lumbar, ¿no? Es un corte de columna lumbar, las vértebras lumbares. Aquí dentro tenemos el intestino raquídeo, aquí está la vértebra, estos serían los psoas. Aquí tenemos la parte posterior de la vértebra, las facetas, y aquí los músculos paravertebrales. Es un corte axial, ¿ok? Sin saturación de la grasa está brillante, y es T2 porque el intestino raquídeo es hiperintenso. Entonces, miren cómo poquito a poquito se va infiltrando de grasa, moderado, hasta que es severo, digamos, la infiltración de la grasa. Bueno, eso fue grasa, pero eso es algo crónico, eso pasa como, digamos, es una parte final de una mielopatía, ¿ok? ¿Qué es lo más inicial? Lo inicial, como ya les dije, creo que en alguna clase anterior, siempre es el agua. El agua es lo primero que pasa en el cuerpo cuando te enfermas, en lo que sea, o sea, tengas lo que tengas. Entonces, miren cómo el músculo, esto es un músculo normal. ¿Qué parte del cuerpo es, chicos? Cuádriceps, bien, pero esto es un T1, T2, ¿qué crees? ¿Quién dijo T2?
Bien, ¿por qué? Porque tiene las partes que nos dijiste que era como grasa o como que lo que yo esperaría que tenga líquido tiene líquido. O sea, estaba ahí pendientes. ¿Pero qué parte esperarías que tenga líquido? Sí, pero no me engañes. ¿Qué parte creerías que tiene? La vasculatura, los vasos, la sangre. Una arteria tiene líquido, sangre, la sangre es hiperintensa. ¿Ok? De dos, perfecto. Miren cómo es el músculo cuádriceps, muy normal. Esta parte de es del recto femoral, aquí están los abductores, aquí está un poquito del vasto lateral, vasto intermedio. Pero lo importante de este músculo aquí, del cuádriceps y el recto femoral, comparemos con este otro lado. ¿Ok? ¿Qué es lo que le está pasando a este lado? Demo. Está hiperintenso. Es hiperintenso, ¿verdad? Entonces, si está hiperintenso, necesariamente, ¿qué es lo que será? ¿Qué es lo que estará pasando? Líquido. Líquido, ¿ok? Entonces tenemos edema, es la palabra más correcta de decir, ¿de acuerdo? Y quiero que intentemos diferenciar ahora, ¿han visto edema? Perfecto. Comparemos dos patrones de edema. ¿Okay? Ahora, grasa, infiltración, grasa, atrofia, grasa. Edema tiene dos patrones de afectación del músculo. Miren este edema, ¿ok? Está en el centro del músculo, ¿de acuerdo? No se fijen en esta imagen. En el centro del músculo, comparen con un músculo normal, versus este edema, está en otro músculo, obviamente, esto ya son los isquiotibiales, ¿sí? Y este edema está en la periferia del músculo, casi entre los músculos, pero no en el centro, ¿de acuerdo? Son dos patrones bien diferentes de edema en el músculo. Este tiene un nombre bien obvio, que es miofibrilar, ¿sí? Y este también tiene un nombre bien obvio, menos obvio si quieres, pero miofacial, ¿de acuerdo? Entonces tienes dos patrones de edema. Y este es mixto, tenemos edema miofibrilar y miofacial, ¿de acuerdo? Porque es importante y vamos a ver. Entonces, las miopatías, básicamente, que tienen que ver ustedes en el pensum, es las inflamatorias idiopáticas. Horrible nombre. No todas son inflamatorias, no son idiopáticas y básicamente son las que le pasan al adulto. No sé, tal vez en pediatría ustedes deben ver o cuando sea que vean las miopatías hereditarias, que son las que le pasan en cambio de congénitas prácticamente, ¿de acuerdo? Duchenne y Becker y estos países. Pero las inflamatorias idiopáticas son las del adulto. ¿Okay? Entonces, en estas tenemos unas cuantas enfermedades que vamos a ir desglosando. La primera que me interesa que cachen, digamos, es esta, que es un espectro de la enfermedad, ¿de acuerdo? Que es la polimiositis y la dermatomiositis, ¿de acuerdo? ¿Cuál creen que es la diferencia fundamental? Las manifestaciones en piel. Obvio, ¿no? ¿Y esta ya vieron eso otra vez? ¿O están viendo? ¿Cómo se llama esta variante? Exantema neliotro. Ajá, exantema neliotro. Entonces, esto básicamente es miopatía en mujeres más común. Que tengan esto le hace dermato, si no tiene, solo es polimiositis. Súper típico de pacientes con cáncer. O sea, es un síndrome paraneoplásico. Bueno, por eso es que es algo adquirido esto, no es forma mujer. Generalmente dijimos que son adultos mayores, es verdad, son pacientes generalmente femeninas de unos 60 años por ahí, a lo mejor, o sea, no les suele pasar a una paciente de 20 años, bueno, pero no son pacientes viejísimos, y eso es importante para diferenciar con otra miopatía que ya veremos. Bueno, muy paraneoplásica, y el edema es importante que, de todos los edemas que hemos visto, básicamente tienen dos patrones importantes. Cuando hay patrón miofibrilar, o sea, cuando se edematiza el centro del músculo, eso es medio raro, suele dar un patrón que se llama empanal de abejas. Olvídense de esto, es medio raro, con lo cual no me interesa que se sepan, pero el que sí me interesa que sepan ustedes, es el patrón más frecuente de edema en estos pacientes en los músculos, es el edema miofacial, ¿ok? O sea, en los bordes del músculo. ¿Tiene sentido que sea en el borde del músculo en un paciente que tiene dermatomiositis? Si alguien me dice la conexión, puntazo. Sí, porque tiene que estar lo más superficial para que tenga las manifestaciones cutáneas. Puntazo, es obvio. O sea, acuérdense, dermatomiositis, edema miofacial. O sea, tiene que estar cerquita de la piel, pues, para que te llegue a dar esta vaina. Entonces, ¿y por qué les estoy poniendo todo el tiempo imágenes del cuádriceps? ¿Por cargoso? Porque se afecta más al cuádriceps y al deltoides. Cinturas pelvianas y cinturas básicamente pelvianas, perdón, y escapular, ¿de acuerdo? Entonces el cuádriceps es como unos lugares de afectación. Olvídense esto. Más, edema miofacial, acuérdense siempre el edema miofacial. Sobre todo cuando tienes dermatomiositis. Si tienes polimiositis, también,
pero si es dermato, seguro va a ser miofacial. La otra miopatía importante es la miopatía por cuerpos de inclusión. ¿Okay? En cambio, alguien, ya si ya vieron esto, me pueden decir ustedes un resumen chiquitito de a quiénes les da. Más Clínicamente. Es más de personas de edad avanzada, es más de nombres. Ajá. Y es un diagnóstico de descarte de polimialgia reumática. Así. O sea, también es porque es resistente al tratamiento. O sea, supongo la polimialgia reumática te duele la cintura pelviana y la cintura escapular. No, Y la fibromialgia y un montón de Las cosas. diferencias principales es eso, que dan en personas de mayor edad, a partir de 80 más, que Ajá. sean más de nombres. Ujú. Y. Les falta una cosa que es clara. Que es proximal y distal también. No, eso ya dije. Dije que era cintura pelviana y cintura escapular, cualquiera de estas, entonces No, eso no, no pero es la de chiste. cuerpos de inclusión también da en Cualquiera de las dos. No es, esto no es principal. Pero es. Y es simétrica. Asimétrica. Asimétrica. Lo de la simetría puede pasar un poco en las dos también, puede pasar que sea también un poco asimétrica la dermatomiositis y la polimiositis, no es algo que es muy diferenciador. Hay un factor clave clínico que si no les dijeron, les digo y les voy a resolver la vida con esto porque es súper típico. ¿Ya pasaron por cardio ustedes? Ajá. Nada de cardio, No. pero ya han pasado por medicina familiar, no sé, o sea, saben lo que es una estatina. Sí, ¿Para qué es una estatina? para inhibir la HMG-CoA reductasa y disminuir la síntesis de colesterol. ¿Qué? Para bajar las grasas, ¿no? En pocas. Colesterol. Perfecto. ¿Y cuál es ¿cómo es? El efecto adverso? Rhabdomiólisis, ¿verdad? Rhabdomiólisis. La rhabdomiólisis es un signo de qué? Destrucción muscular. Esto se da por eso. Obviamente se puede dar porque sí, pero la rhabdomiólisis de las estatinas es por esto. ¿De acuerdo? Entonces, súper claro. Bueno, esto no era demostrar esto ya, pero obviamente no tiene mucha elevación de la CK, eso me imagino que ya lo sabían, ¿okay? Tiene este anticuerpo que es súper específico, no sé si hay en Ecuador, me imagino que sí. Y en este caso, algo bien importante, digamos. En la paciente de antes, y vamos a ser lógicos otra vez, una paciente que le diagnostican un cáncer de mama súper agresivo a los 50 años y tiene con sus dolores de tal y tal, les habla todo el tiempo de edema, ¿de acuerdo? Que les dije que era una fase como aguda de una enfermedad de la grasa. ¿Les mostré imágenes de grasa en la polimiositis? No. ¿Por qué no les mostré? Súper lógico y al huevo. Que no tiene nada que ver. No, sí tiene que ver, o sea. Pero es una paciente con un cáncer de mama tenaz. Porque no hay grasa. Pero esa es la mama, la dieta catexica, no hay grasa. Se muere. Lógico. Ah. El paciente se muere, no le da. Que le dé enfermedad grasa. Lógico. Para neoplásico, de cáncer te mueres rápido. No duras 10 años con un cáncer de mama. ¿De acuerdo? Entonces, la muerte llega antes de que tengas infiltración de la grasa. ¿Qué pasa con los cuerpos de inclusión? Un paciente muy mayor, varón de 80 años, es el típico huesito que no se puede levantar. Le cuesta levantarse porque tiene debilidad pelviana y escapular, ¿verdad? A ese paciente, 80 años, abuelito, que seguramente tiene demencia, que le cuesta pararse, le diagnosticas, tú tienes una miopatía por cuerpos de inclusión. El día 2 de que te empieza a decir eso, ni fregando. Esto no es de descarte, pero se diagnostica súper tardíamente, ¿ok? Entonces, no le diagnosticas en la fase de edema, le vas a diagnosticar en la fase de grasa, ya sea infiltración de la grasa o atrofia grasa, ¿de acuerdo? Entonces, aquí no les muestro imágenes de edema, les muestro imágenes de grasa, ¿ok? ¿Cómo es la infiltración de la grasa? O la atrofia de grasa, de múltiples formas. Puede ser lo uno o lo otro, los dos a la vez, uno más que el otro, ¿de acuerdo? Un poco independiente. Pero se afecta, sí, cintura pelviana, cintura escapular, pero además hay otra parte que se afecta que es bien importante, el antebrazo, la musculatura flexora. Bueno, ustedes tienen la típica debilidad con la manito como en garra. El típico abuelito que no se puede parar, que tiene la manito así, ¿ok? Tiene la manito inclusive como casi en mono, ¿okay? Casi como que no es de neuropatía cubital, que tiene debilidad de los flexores, está como todo así. ¿Okay? Entonces el antebrazo es el otro lugar típico de afectación. Y vamos con la última, que es la miopatía necrotizante autoinmune. Solamente con el título, ustedes ya me podrían decir básicamente qué es lo que tenemos que ver. Necrosis. Necrosis. Okay. ¿Alguien tiene idea cómo se ve la necrosis del músculo? ¿O cómo se le ocurre? Se puede ver.
sea, ¿sabes que la necrosis, por ejemplo, cuando se ve en resonancia, se ve como que hiperintenso y en el centro se ve hipointenso? Bien, bueno, eso es más como el cerebro, pero digamos que estás bien en la parte de que es algo circunscrito, ¿no? Es una necrosis es algo líquido, primera cosa buena que tienes que saber, es algo circunscrito. Es como si tuvieras una colección, un absceso, es un trozo de músculo muerto, ¿sí? Que se rellena de líquido, de sangre, de pus, de todo lo que quieras ahí dentro. Sí, pero al fin y al cabo es una colección. Si es una colección con algo líquido, se va a ver como en una secuencia P2. Hiperintenso. Una imagen encapsulada hiperintensa en el músculo. ¿De acuerdo? Fíjense. Cuando sea que yo les muestre otra vez en el examen una imagen de una clarísima miopatía, y les estaba diciendo yo mal antes además, esta es la de las estatinas, no esta, perdón. Pero esto de aquí es la necrosis. Una colección. Además de todo el edema que tiene este paciente en los músculos, es un edema miofibrilar, miofacial, como quieras, pero es como súper importante. Pero además tienes colecciones, ¿ok? Estos pacientes sí tienen la CK elevada, a diferencia de todos los otros. Porque la de la CK no es, o no se elevan o muy poquito. ¿De acuerdo? Y el último que tienen que ver ustedes es el síndrome antisintetasa. El síndrome antisintetasa, en cambio, básicamente es es como si tuvieras una polimiositis o una dermatomiositis, o sea, igualito, ¿de acuerdo? Pero con un factor diferenciador, y es que también tienen afectación del pulmón. Bueno, son pacientes que también tienen neumonías organizativas, neumonías intersticiales, o sea, como quieran verlo, pero tienes afectación del pulmón. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí todo lo demás es muy parecido a la polimiositis y a la dermatomiositis. Listo. A ver, chicos, verán, de ahí, con esto ya terminamos las tres partes que son más importantes para mí de estudiante. Las tres cosas, o sea, lo que es artropatía inflamatoria, lo que es artrosis y lo que es miopatías. Esos seguro van a ir al examen. ¿Cómo es el examen? Yo quisiera que la siguiente clase revisemos un poquito de unos temas mínimos que me faltan por darles, me parece, que son chiquititos igual. Creo que son estos aquí, déjame ver. Eso, esclerosis sistémica, enfermedad del IgG4, son temas muy chiquititos que los sacamos en 15 minutos. Pero lo importante es que esos otros tres temas que vamos a ver, sí les voy a tomar seguro en el examen. El examen creo que son como 5 o 6 preguntas, creo que son como, no es de opción múltiple, sino yo pongo una pregunta y ustedes contestan, ¿de acuerdo? Y si quieren, si lo logramos, la siguiente clase, que es la última, repasamos. Hacemos una especie de casos de los que seguramente yo muchos los tomo o son igualitos. Okay. O sea, no es en papel el examen, solo... Es en papel, sí sé que es en papel. O sea, es en papel, ustedes básicamente tienen que contestar la pregunta que yo les ponga. Es escrita, no es selección múltiple. ¿De acuerdo? Entonces no van a ir como imágenes como tal. Sino... Van imágenes. O sea, es una imagen con su pregunta. Ya. Probablemente sea un caso de imagen con su pregunta. Y tienes que contestar esa pregunta, básicamente. Yo voy a estar ahí, con lo cual, obviamente, si la respuesta es medio subjetiva, esta palabra o lo que sea, yo ese rato valoro si es que vale o no vale. Pero bueno, eso, la siguiente clase hacemos un último repaso. Y vemos los últimos temas chiquititos, y ya les digo que yo no les voy a tomar en el examen, pero que tienen ustedes un poquito conocer. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas de estos tres temas fundamentales? No. ¿Les quedó claro? Sí. ¿Ya? Ya, chicos. Gracias. Gracias, Doc.